Quería hoy hablarte de los concilios de la Iglesia Católica, muy importantes en la historia de la Iglesia y en el desarrollo de la civilización occidental. Jugaron un rol muy importante en cuanto que fueron definiendo cuestiones, resolviendo problemas, planteando respuestas a divisiones, solucionando cuestiones a veces también incluso que tenían que ver con la liturgia o que tenían que ver con los dogmas o que daban solución a problemas de división interna dentro de la misma institución eclesial que jugaba un rol central en la civilización occidental y en el desarrollo de la historia occidental. Como bien sabemos, los concilios son sobre todo reuniones de los principales dignatarios de la Iglesia Católica, de los sobre todo arzobispos, obispos, patriarcas. Muchas veces han participado en otras dignidades seculares en el desarrollo de estos concilios. Pero más allá de la definición en sí del concilio, que es importantísimo, lo que es un concilio, una institución de la Iglesia Católica, una reunión de los obispos de la Iglesia Católica, me voy a referir a los concilios denominados ecuménicos, porque ha habido concilios de regiones, de países, de naciones, según la evolución de la misma historia, ¿no? De estos 2000 años de historia de la Iglesia. Podemos estos concilios dividirlos históricamente como en tres grandes momentos: los concilios antiguos, los concilios propiamente medievales y los concilios modernos. Una división así. Dentro de los concilios antiguos yo me voy a referir a algunos, voy a incluir algunos que técnicamente podríamos ubicar en la Edad Media, pero si hacemos una periodización eclesial digamos, propiamente de lo que fue la evolución de la historia de la Iglesia, corresponden más a la Edad Antigua que a la Edad Media. ¿Por qué? Porque yo voy a dividir en los concilios antiguos, voy a referirme a aquellos llamados 7 primeros concilios reconocidos por todas las iglesias, tanto de Oriente como de Occidente, incluso por muchas de las reformas posteriores al siglo XVI, que son aquellos 7 primeros concilios que definen los grandes dogmas sobre los que se sustentan todas las confesiones tradicionales cristianas. Luego el año 1000 es un año bisagra, un año de el siglo XI, podríamos decir, marca un inicio de algo nuevo. Ya se produce la ruptura con Oriente, entre Occidente y Oriente, se da la reforma gregoriana, donde la autoridad pontificia va ocupando cada vez lugares más importantes dentro de la civilización occidental y de la misma institución eclesial. Va cobrando fuerza la autoridad pontificia, y lo vemos también en los concilios que se reúnen a partir del siglo XI, convocados por el pontífice, que dan respuesta a problemas muchas veces de la Iglesia latina, de la civilización latina. Y luego vienen, digamos, los concilios propiamente modernos, que se producen después de la ruptura protestante, después de la ruptura del siglo XVI, que rompe a Occidente. El siglo XI rompe Oriente y Occidente, se parte en Oriente y Occidente. El siglo XI se parte de Occidente entre la iglesia romana y las iglesias de la Reforma. Entonces, vamos a los primeros 7 grandes concilios. Entre esos primeros 7 grandes concilios, los 4 primeros son esenciales, son los 4 más importantes: el de Nicea, el de Constantinopla en el siglo IV, el de Éfeso y el de Calcedonia. Los 2 primeros, que ubicamos en el siglo IV, vienen enseguida después de la paz de Constantino. Los 3 primeros siglos sabemos que la Iglesia fue, digamos, declarada ilegal dentro del imperio, fue muchas veces perseguida, dio mártires, hasta que a principios del siglo IV, con el edicto de Milán, Constantino, en el año 313, da libertad a la Iglesia, empieza a favorecer a la Iglesia
y es más, convoca un concilio para resolver ya cuestiones internas que se debatían dentro de la Iglesia sobre temas dogmáticos, sobre la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad, del Verbo, si el Verbo es igual al Padre o no. O sea, empiezan a plantear estos concilios cuestiones trinitarias importantísimas. El de Nicea plantea la consustancialidad del Verbo, la segunda persona de la Trinidad, con el Hijo, y el de Constantinopla plantea la divinidad del Espíritu Santo. Así queda salvada la Trinidad de personas en la única unidad divina, ¿no? Un Dios y tres personas. Eso lo resuelven Nicea y Constantinopla. Ahora, luego que está resuelto eso, sabemos entonces que la persona del Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, es divino, pero hay que resolver cómo se dio esa unidad de lo divino y lo humano en Cristo. Entonces los concilios de Éfeso y de Calcedonia son más cristológicos, tienen que ver con la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Cristo. Y eso lo resuelven Éfeso y Calcedonia, donde quedan ya definidas las dos naturalezas, divina y una humana, unidas en la única persona del Verbo, consustancial al Padre, que forma parte de la Trinidad eterna. Esos cuatro concilios definen las grandes cuestiones de la fe cristiana. Luego vienen Constantinopla II, Constantinopla III, que terminan también ahí algunos, sobre todo Constantinopla IV, termina de resolver el tema de una herejía llamada el monotelismo, que decía que en Cristo había una única humanidad, así como existió la herejía monofisista, condenada en Calcedonia. Luego surge la herejía monotelista, bueno, que finalmente el tercer concilio de Constantinopla zanja la situación y dice, bueno, en Cristo como hay dos naturalezas y dos voluntades, aunque una sola persona. Luego viene el segundo concilio de Nicea, que cierra estos 7 grandes concilios y que, digamos, sostiene que ante la encarnación de la segunda persona de la Trinidad ya no tiene vigencia la antigua condena de la representación de imágenes. ¿Por qué? Porque ahora Dios se ha hecho carne y podemos representar esa carne de Dios en los iconos que tan bellamente lo expresaban en la civilización bizantina. Hubo toda una cuestión ahí, un debate muy intenso sobre la licitud o no de representar a Cristo, su madre, los santos en los iconos, y finalmente el segundo concilio de Nicea salva la situación en favor de la doctrina que sostiene que los iconos son legítimos, el culto a los iconos es legítimo. Luego vendrá un nuevo concilio de Constantinopla, donde hay una diferencia. Hubo 2 concilios de Constantinopla, uno reconocido por la Iglesia de Oriente y otro que es aceptado por la Iglesia de Roma. Hasta que en el siglo XI, con la ruptura entre Oriente y Occidente, se inicia una nueva historia, una nueva etapa. Con la reforma gregoriana se refuerza la autoridad pontificia. Ahora van a ser los pontífices ya los que juegan un rol central en la convocatoria de los concilios. Muchas veces la curia romana va a ser la que plantee las cuestiones a debatir en los concilios, y entonces vamos a tener los concilios de Letrán. El más importante es el cuarto concilio de Letrán del año 1215, fundamental, define por ejemplo el tema, usa la palabra transustanciación para referirse a la Eucaristía. Luego vendrán los concilios de León, Basilea, Constanza, de Florencia, propiamente medievales, y por último los grandes concilios modernos, el concilio de Trento, frente a la ruptura protestante que define los grandes dogmas cuestionados por el protestantismo, reforma a la Iglesia, pero de algún modo redefine a la Iglesia moderna, adquiere las características propias de lo que fue la Iglesia de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. En el XIX tenemos el Concilio Vaticano I,
que refuerza aún más todavía la autoridad pontificia definiendo el dogma de la infalibilidad, que en su momento generó alguna disputa interna, pero finalmente fue aceptado por la Iglesia. Y en las décadas del año 60 del siglo XX, el Concilio Vaticano II, que adaptó o dio respuesta, o mostró cómo la Iglesia puede dar respuesta a los problemas contemporáneos, manteniéndose fiel a sus dogmas fundamentales. Porque bueno, ahí después se generó todo un debate interno, una división interna bastante importante entre progresistas, conservadores, sobre digamos, la hermenéutica de la ruptura o la hermenéutica de la continuidad, como la llamó el Papa Benedicto XVI, e incluso aquellos que rechazaron en bloque el Concilio Vaticano II diciendo que fue una ruptura con la iglesia anterior, ¿no? Pero bueno, Benedicto supo explicar en su momento cómo interpretar el Concilio Vaticano II. Bueno, una breve síntesis muy esquemática, habría muchísimo para decir, pero como para tener una idea de los 7, 8 primeros concilios del primer milenio, los concilios propiamente medievales, donde el más importante es el de Letrán, el cuarto de Letrán, y luego los tres modernos, el de Trento y los dos vaticanos.